Muy buenos días, mis queridos hermanos, aquí compartiéndote la porción de la palabra para este hermoso día, lunes, inicio de semana, como siempre deseándote una bendición especial y sobrenatural sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la porción de la palabra se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 para iniciar, porque te tengo otras citas más. Así que si tienes tu Biblia, agárrala y márcala, y si no, pues anota las citas para que puedas verificar que sí lo dice la palabra. Como siempre te lo digo, no me creas a mí, créele al Señor, cree en su palabra, tú ve, investiga, recuerda que yo soy humana y me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Así que esta mañana tendremos nuestra primera lectura en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y le pido al Señor dirección y guianza de su Santo Espíritu para que Él sea quien nos hable, quien te revele cosas, que no escuches a esta sierva, sino que escuches lo que el Señor tiene para ti. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y va de nuevo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira qué hermosa la porción de la palabra, sobre todo en estos tiempos caóticos que estamos viviendo. Déjame decirte, querido hermano y hermana, que la paz de Jesucristo, esa paz de la cual nos habla el versículo 7, debería de ser la condición normal para nosotros los creyentes en Jesucristo. Nuestra condición normal debería de ser una condición de paz, una condición de tranquilidad, una condición de saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero pocos en el pueblo de Dios están gozando de esa paz como parte de su vida diaria. Fíjate qué tremendo. Pocos están disfrutando de esa paz, de la paz de Cristo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate qué tremendo. Pocos son los que están experimentando, los que están gozando de la paz de Jesucristo en sus vidas diarias. El pueblo de Dios está cayendo en una ansiedad tremenda en este tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está enfocado en las noticias mundanas que en la palabra del Señor. Fíjate qué tremendo, porque estamos perdiendo la paz que Jesucristo nos da, que deberíamos de ser de estar en nuestro diario vivir, por estar mirando para otro lado, por no estar escudriñando la palabra del Señor diariamente. En la palabra de Dios nos dice que por nada estemos afanosos y que echemos nuestra ansiedad sobre Él. La palabra de Dios nos lo dice, nos lo explica, pero muchos ni siquiera nos enteramos que dice la palabra porque no la leemos, porque la tenemos de adornos en las entradas o en cada cuarto de nuestra casa. Dice que toda nuestra ansiedad la debemos echar sobre Jesucristo, porque Él ya venció. No dice que lo tenemos que hacer en nuestras fuerzas, no. Casi todos los hijos de Dios estamos familiarizados con esta escritura, pero pocos son los que saben cómo ponerla en práctica. Fíjate. Muchos sabemos que esta escritura y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, pero pocos la ponemos en práctica. Pocos hacemos, somos hacedores de la palabra. Fíjate qué tremendo.
La palabra de Dios nos enseña a estar quietos, a estar tranquilos, a esperar en el Señor. A veces estamos tan acostumbrados a responder ante las circunstancias del mismo modo que el que no cree en el Señor. Fíjate, es otra confrontación tremenda que nos da el Señor esta mañana. A veces reaccionamos los hijos de Dios como una persona que no conoce al Señor, como una persona que no ha reconocido que que hasta el día de hoy el Señor lo ha librado o la ha librado de muchas cosas. El pueblo de Dios sabemos que cuando salimos de una tempestad tremenda es la mano del Señor sacándonos. Pero aún así, aún con todo y eso, ante las circunstancias difíciles que se presentan en nuestra vida, nosotros respondemos del mismo modo que el no creyente que nos rodea. Si llega alguien que te está haciendo contienda, tú te pones al frente en lugar de decir, Señor, tuya es la venganza, Señor, lo pongo en tus manos. No, nosotros queremos defendernos de nuestras fuerzas humanas. Llega una enfermedad a nuestra vida y nosotros nos afligimos todos en lugar de correr a ir y confiar en el Señor y hacer nuestra esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque quien no está ahí no entiende por qué tú te miras fuerte, te miras sonriendo, te miras alegre, a pesar de que estás pasando por lo que estás pasando. Solamente tú que puedes aplicar en tu vida esa paz que sobrepasa ese entendimiento humano, es que sabes que tú en tu humanidad no puedes hacer nada, pero que el Señor tiene la última palabra, que el Señor todo lo puede hacer y que el Señor te da esa fortaleza a ti y te da esa confianza y te lo dejó escrito en la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice unas cosas sí, otras cosas no, el Señor dice, todo lo puedo. Y hay otra porción de la palabra que te recuerda que Él no te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios está viviendo afligido? Está viviendo en una esquinita todo chiquitito, porque estaba escuchando todas estas noticias, de las cuales no tenemos el control, pero sí tenemos un Dios que nunca pierde el control. Amén. La iglesia de Dios, que eres tú y que soy yo, pasamos mucho tiempo enredados en preocupaciones y en confusiones. Y se nos olvida que tenemos un Dios grande que nos da la victoria. Hay un canto muy, muy bonito por ahí que lo he escuchado que dice, la victoria mía es. Pero ¿qué cuando llega un cáncer a tu vida? Pero ¿qué cuando llega un hábito, una enfermedad adquirida en un hijo? Se nos olvida esa victoria, se nos olvida que Jesús ya la ganó por nosotros. Y ahí nos volvemos al rinconcito todos afligidos. No, iglesia, es tiempo de despertar, de no estar como esas 5 novias esperando al novio dormidas y sin aceite. Esas vírgenes imprudentes, como dice la palabra. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de decirle a la gente que tenemos un Dios grande, poderoso. Un Dios que nunca pierde el control. Un Dios que ya ganó la victoria en la cruz. Que todo virus se tiene que doblegar a los pies de Jesucristo. Pero ¿cómo va a pasar eso si tú, iglesia, tienes miedo? ¿Cómo va a pasar si tienes miedo? Y nos vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 20, versículo del 1 al 4. A ver, vamos a buscar Deuteronomio. Deuteronomio 20 del 1 al 4. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Anota la cita para que no me creas a mí, para que tú vayas y el Señor te haga una revelación personal a ti. Fíjate qué tremendo. Y está en el Antiguo Testamento. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos.
No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalientes delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. ¿Dónde están esos sacerdotes el día de hoy que tienen que decirle al pueblo, no tengas miedo? No tengas miedo, porque aunque se levante este virus, aunque veas que es mucho, el Señor está contigo. ¿Dónde está la iglesia del Señor diciéndote, no sufras, no desmayes? Levántate y resplandece, porque tienes que llevar el mensaje. Aunque el virus se levante, más alto está nuestro Dios. Más alto está nuestro Señor. ¿Dónde están esas personas que el Señor ha escogido para ir y hacer discípulos? Que eres tú y que soy yo, iglesia, porque la iglesia de Jesucristo somos tú y yo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por llevar las buenas nuevas? ¿Qué estamos haciendo por decirle a todo aquel que está temeroso que no se quede ahí, que se levante, que el Señor tiene un propósito para su vida y que no se va a ir de este terreno, de esta tierra, si no es porque el Señor así lo quiere? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas que dicen, yo voy, yo seguiré predicando, yo me seguiré congregando, con las medidas de seguridad que estipula la ley, pero yo seguiré adelante? Mientras no me cierren la iglesia, yo seguiré yendo. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde está la iglesia del Señor en estos momentos que tiene que ser la luz para el mundo? Fíjate qué tremendo. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Llámese como se llame tu enemigo, el Señor va contigo. Nos vamos a ir a Salmos 18:35. Déjenme lo busco. Salmo 18:35, que dice así: Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. El Señor ya te dio un escudo y lo puedes volver a leer. Esto está en el Antiguo Testamento, pero si te vas a Efesios vas a encontrar que ahí está el escudo de la fe, que tenemos que agarrarlo bien agarrado, decirle al Señor, sóldamelo, Señor, porque yo cada rato lo dejo donde quiera. Fíjate qué tremendo. El Señor dice, aquí el salmista reconocía, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. El Señor ya te dio la protección, te dio una armadura que te tienes que poner diario. Te dio ese escudo de la fe para poder resistir todas las acechanzas del diablo. ¿Qué estás haciendo, iglesia? Te vuelvo a repetir. Nos vamos a 1 Corintios, para aquellos que dicen, no, es que eso decía en el Antiguo Testamento. Nos vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 y 58, que te dice así la palabra del Señor. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira qué tremenda esta porción de la palabra. Más gracias sea dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es tuya. La victoria es nuestra, iglesia, porque ya nos la dio el Rey de Reyes y Señor de Señores. La victoria ya está ganada. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no acrecentando el miedo, sino creciendo en la obra del Señor siempre, siempre. No te aísles, no te aísles. Sigue predicando, síguele hablando a la gente. Recuerda que un día vas a llegar frente al trono y te va a decir el Señor, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Por qué no permitiste que se desarrollara para lo que te creé? Porque Dios nos creó con un propósito, pero a veces el propósito del Señor nunca dejamos que se lleve a cabo por nuestra falta de confianza en Él.
Así que tenemos que crecer en la obra del Señor siempre. Haya virus, no haya virus. Haya tempestades o no haya tempestades. Tenemos que seguir creciendo, sabiendo que vuestro trabajo no es para el pastor. Nuestro trabajo no son para los hermanos. Nuestro trabajo es en el Señor y para el Señor, y no es en vano. Mira qué hermosa la porción de la palabra. Y nos vamos a 2 de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14, que dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjate para lo que fuiste diseñado, para manifestarle ante los demás, para que en todo lugar donde tú estés llegue ese olor fragante del conocimiento de Jesucristo. Fíjate qué tremendo. No sé si estás alcanzando a entender la fuerza de esta palabra del Señor esta mañana. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué estás haciendo? Haz de cuenta que eres como una vasija vacía que el Señor llena de Él, para que donde quiera que tú vayas, la gente mire ese brillo que el Señor pone en ti, para que llegue el conocimiento del Señor. Tú eres su cuerpo aquí en la tierra. Wow. Y aunque es cierto que en nuestras vidas tendremos aflicciones, porque te mentiría si te dijera que todo va a estar de color de rosa. Sería una gran mentirosa yo. Porque la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. En Juan 16:33 creo que es la cita. Pero debemos de confiar, porque el Señor ya venció al mundo. Así que tenemos que tener la paz en Él. Déjalo busco para estar segura. No te quiero dar una cita que no sea. Vamos a ver si sí está en Juan. Juan 16, capítulo 16, versículo 33. Te lo voy a leer desde el 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Nótese que está en rojo hablando Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de Jesucristo. Jesucristo hablando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo ya venció, hermano y hermana. Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Estamos en esa hora en que nos estamos alejando del Señor, que nos estamos esparciendo. Pero aún así el Señor Jesucristo dice, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Así tú y yo tenemos que aprender a decir, no estoy solo, no estoy sola, porque el Padre está conmigo, porque Jesucristo ya venció, porque nada me puede derrumbar, nada me puede separar del amor de Dios. ¿Sabes qué te puede separar del amor de Dios? Solamente tú, porque Dios te dio un libre albedrío. Tristemente, a veces la gente no lo entendemos y queremos hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos. Pero hasta ahorita, hermano y hermana, no he visto una persona que el Señor haya levantado desamparada, que el Señor haya perdonado y que le haya aceptado con una convicción tremenda de seguirle desamparado. No he visto un justo desamparado. Y también no he visto una persona
que haya dicho, yo ya no quiero nada con el cristianismo, yo ya no quiero nada con las iglesias, se haya vuelto atrás y siga sus pies firmes. Tristemente no lo he visto, hermanos. Si usted lo ha visto, póngame por ahí un mensaje. Pero toda persona que yo he visto que se desbalaga de la presencia del Señor, que se desbalaga de los estatutos que el Señor nos manda, no termina bien. Y cuando se da cuenta, está en un foso de desesperación tremendo por haber creído que en su humanidad iba a poder tener todo lo que tenía en el Señor. Y es triste, hermanos, es triste ver a personas que Dios ha ministrado, que Dios ha levantado, que las ha tenido en un nivel privilegiado y se les olvida quién las tiene ahí y regresan para atrás y empiezan a hablar, según ellos, la palabra del Señor, pero en su humanidad. Y así no se puede. La palabra de Dios solamente lleva ese poder cuando el Señor da la unción, cuando el Señor te da revelación. Pero si tú te alejas del Señor, por más que leas y leas, no vas a entender. Déjame compartirte un pequeño testimonio. Hace un par de meses yo venía cruzando la línea, venía de México y siempre cargo mi Biblia. A veces no regreso con ella porque el Señor me pone el sentir de regalarla, pero normalmente yo salgo con mi Biblia y más si yo voy a salir sola. Yo pongo mi Biblia no como amuleto, porque yo no sé cuándo lo voy a necesitar, agarrarme completamente de ella. Y yo sé que la palabra de Dios tiene poder. Y yo sé que aunque yo sepa unos que otros versículos, si yo llevo mi arma y mi espada ahí, pues me voy a poder defender mejor. Y en esa ocasión el oficial de migración miró mi Biblia y me dice, ¿qué es eso? Le dije, es una Biblia. Y me dijo, ¿y la entiendes? Y yo contesté, yo recuerdo que contesté bien espontánea, como suelo ser. Y le dije, ¿sí? Y me dijo, te lo digo porque no todos la entienden. Él me dijo que había sido maestro de historia y para él la Biblia era un libro de historia más. Muy acertado, pero un libro de historias. Estas fueron sus palabras. Y me dijo, ¿y la he leído en español y en inglés? Y no la entiendo. Por eso te pregunto a ti si la entiendes. Y me dice, ¿para ti qué es la Biblia? Dije, para mí es el instructivo de la vida. Y fue cuando me dijo, para mí es un libro de historia. Muy acertado, pero un libro de historia al fin. Y cuando ya salí yo de ahí, de que ya crucé, que ya me dio el pase de seguir adelante, me maravillaba el Señor en decir, wow, Padre, hasta entender tu palabra es un don. Hasta entender tu palabra es un privilegio, una bendición. ¿Quién soy yo para que tú me des esto? Yo venía maravillada con el Señor. Y aquí vemos, hermanos y hermanas, que si el Señor no está contigo, no te va a dar revelación. El Señor no va contigo. Si tú no le permites que Él tome dirección de tu vida, no vas a poder hacer nada. Y aquellos que se han dejado de congregar, aquellos que se han alejado del Señor, porque se han alejado del Señor, porque el Señor dice en su palabra, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Si Dios te quisiera que nomás ores en tu casa, el Señor no hubiera dejado ese versículo en su palabra. Y a veces lo queremos, te vuelvo a repetir, hacer a nuestra manera, hacer a nuestro yo. Y no se puede. Necesitas al Señor, la dirección del Señor y la unción del Señor y el poder del Señor y la paz del Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que debemos de confiar en el Señor porque Él ya venció al mundo. Aunque venga la aflicción, que venga. Y mira que te lo digo yo. Mira que te lo digo yo. Que ya hay un punto donde yo digo, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Sea lo que sea y como sea. Y no te voy a decir que no me quebranto. No te voy a decir que no siento en mi carne. Sí siento y voy y doblo rodillas. Y en lugar de quejarme, le clamo al Señor. Le digo, Señor, dame la fortaleza. Se va a hacer tu voluntad, no la mía. Pero dame fortaleza. Dame fortaleza. Y créeme, Señor, créanme que el Señor hasta este momento nunca me ha echado
afuera nunca me ha dicho no puedo, nunca me ha dicho estoy ocupado. No, siempre me responde y siempre me abraza y siempre me dice aquí estoy. Necesito que pases por este proceso, pero aquí estoy contigo. En Mateo 14:27, ya casi nos vamos, hermanos. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 27, dice así. 27 hasta el 33 te lo voy a leer. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Fíjate qué tremendo. Para eso ellos ya habían visto que el Señor había multiplicado. Ya había multiplicado el alimento para las personas. Para este tiempo, ellos habían visto que el Señor venía sobre el mar. Venía caminando sobre el agua. Y todavía se atreven a decirle, como a veces nos atrevemos a decirle tú y yo al Señor, verdaderamente eres el Hijo de Dios, cuando ya ha hecho un montón de cosas en nuestra vida, hermanos y hermanas. Fíjate qué tremendo. Pero de este pasaje nos enseña el Señor también a que no debes de voltear a ver las malas noticias del mundo. A que así como Pedro en el momento que desvió su mirada de Jesucristo, empezó a hundirse. Así nosotros cuando empezamos a hacerle más caso a las noticias de la televisión que las noticias del cielo. Así que enfócate en la palabra de Dios. Enfócate en seguir. Que si están subiendo los casos, ¿qué puedes hacer? Más que cuidarte como se debe. No puedes hacer más. ¿Para qué te vas a estar mortificando con los casos del COVID diariamente? Si tú sabes que no puedes hacer nada, pero sí también sabes que tienes un Dios poderoso que lo puede hacer todo. Así que, ¿qué más nos queda? Ponernos en las manos del Señor, gozar de la paz del Señor, gozar de la paz del Señor. Así que no dejes de mirar a Jesucristo en todo momento, porque Mateo 14:27 nos da un claro ejemplo de lo que pasa cuando miramos hacia la tormenta, hacia los problemas, hacia las enfermedades, hacia las necesidades y dejamos de ver a Jesucristo. Así que no nos demos por vencidos, sigamos corriendo la carrera en el Señor, aunque se levanten miles tempestades, el Señor es poderoso para sacarnos adelante. Así que por nada estemos preocupados, hermanos y hermanas. A Dios nada se le sale de control. Jamás se le sale algo de control. Aunque tú pienses que se le acabó en tu vida, Dios tiene control. Dios tiene control. Siempre lo recuerdo de una predicación de un hermano que dijo, yo soy responsable cuando me salgo de la cobertura de Dios. Yo soy responsable de lo que a mí me pase, fuera de la cobertura del Señor, por desobediente, por lo que sea. Pero mientras yo sé que estoy caminando con el Señor, Él es responsable de todo a mi alrededor. Y es bonito descansar en el Señor siempre. Y por último te voy a dar la cita de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 9. Ya con terminamos. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 9, que dice así. Okay. Me volví a cruzar. Me volví a pasar.
Déjenlo, vuelvo a buscar porque se me dio vuelta la hojita. Se me escondió Primera de Pedro. Ok. Ya mero la hallo, hermanos. Ya mero la hallo. Ok. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 9, que dice así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que, ¿qué nos dice esta escritura? Que no solo tú pasas por tempestades, que no solo tú. En todo el mundo se va cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo viven algo parecido a nosotros. Así que tenemos que confiar en el Señor, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y te vuelvo a repetir, al Señor no se le sale nada de control. Él está ahí esperando que tú le clames, esperando que tú le hagas partícipe de lo que estás pasando. El Señor es un caballero y no entra donde no lo llaman. Pues esta fue la meditación de esta mañana. Dios me los bendiga. Recuerda, por nada estés preocupado, por nada estés afanoso. ¿Por qué? Porque el Señor te dice que Él te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay que usarla, hermanos. Hay que usarla. En este tiempo de dificultad hay que usarla. Dios me los bendiga y que tengan un hermoso día. Bendiciones de lo alto sobre su casa, sobre su vida, sobre su descendencia. En ese nombre que es sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Jesucristo. Bendiciones.